Bien, bienvenidos a esta clase de medicina germánica y biodescodificación, en donde mi intención hoy con ustedes es que podamos comprender y que nos quede súper claro y súper bien integrado la percepción de lo que es realmente una enfermedad. ¿Por qué? Porque a veces hemos estudiado mucho, ya entendemos que todo tiene una causa, así y así, pero lo cierto es que cada vez que tenemos un síntoma, y no me dejarán mentir, cada vez que de pronto alguien tiene un dolor de cabeza o de pronto vuelve un dolor de espalda que pensaste que ya lo había sanado, o la rodilla está dando lata, o la gastritis, o lo que sea que tengas de situación física o hayas tenido, siempre que sucede eso, pues no es un gusto realmente, es algo muy incómodo. Y lo primero que hacemos por lo general, por costumbre, es querer quitarnos eso, ¿cierto? O sea, hacemos todo para querer quitarnos eso, sentimos que se nos está castigando, que es injusto, que por qué de nuevo. Intentamos a veces ir pues sí, al doctor, que no tiene nada de malo para un tema de diagnóstico, pero queremos tomar algo, una medicina, una pastilla para quitar eso. Y a veces es necesario porque tenemos que seguir operando. O sea, ¿para qué tenemos un dolor de cabeza? Pues si podemos tomar una pastilla y bajarlo. Por supuesto que yo no digo que no lo hagamos porque tenemos que ir a la oficina o tenemos un compromiso. Entonces, claro, nos quitamos el dolor con la pastilla, un antiácido, lo que sea. Pero lo cierto es que cuando hacemos eso, no estamos entendiendo el lenguaje del cuerpo. O sea, tu cuerpo, primero que nada, punto muy importante de esta clase de hoy, tu cuerpo no es tu enemigo. A la gente no le descubren un cáncer. Eso es algo que se ha ido creando, que se ha ido gestando y tiene una razón y tiene un sentido. Esa razón, desde el enfoque que vamos a ver hoy, en el enfoque biológico específicamente, esa razón es un programa de sobrevivencia, que quien no entienda ese concepto lo vamos a estudiar ahorita, desde el enfoque biológico. Pero desde el enfoque de la biodescodificación, esa razón es un mensaje de tu alma. ¿Y qué quiere decir un mensaje de tu alma? Significa que es un llamado a la conciencia. Es un llamado a la conciencia. O sea, un síntoma nunca viene a ti para joderte la vida. Eso es algo que tenemos que comprender. El síntoma está ahí porque hay algo que trabajar, hay algo que revisar, hay algo que equilibrar, hay algo que reparar. El problema es que eso que hay que reparar muchas veces es invisible al momento actual porque puede estar muy enterrado en la memoria, puede estar muy en el inconsciente o puede estar incluso en momentos que anteceden a tu nacimiento. O sea, puede estar de cuando estabas en la barriga de mamá. Entonces, hay muchos casos que yo he visto pacientes en el, ¿qué será? Por poner una estadística, en el 70% de los casos que yo he visto de ansiedad. No, me fui muy alto, un 65-70% de los casos de ansiedad, todos esos provienen de qué? Del momento cuando estaban en el vientre. ¿Quién tenía ansiedad? La madre. ¿Quién absorbió el programa de que la vida es peligrosa, de que tengo que tener miedo al futuro porque no sé lo que va a pasar? Pues el bebé que se está gestando. Entonces, a veces en nuestro día a día, por esta cuestión de querer quitar el síntoma, nos ponemos soluciones parche, que por supuesto, repito, son necesarias para estar operantes. Dentro de este contexto también entran lo que son las cirugías. Yo no estoy en contra de las cirugías. Creo que la biodescodificación tiene que ir a la par de un diagnóstico médico siempre y hay que ver siempre una relación, una correlación de tiempo y de nivel y calidad de vida. Si una operación, una cirugía es algo ambulatorio, que no tiene realmente una complicación, que es una situación que te está perjudicando algún otro órgano, que es cuestión de tiempo que otro órgano se afecte o una función quede irreparablemente dañada, yo sí recomiendo una cirugía. Ahora, a pesar de que a veces hemos tenido que someternos a cirugías por diferentes temas, hay que entender que no estamos exentos, aunque hagamos una cirugía, de trabajar las causas que originaron. ¿Por qué? Porque si tú no trabajas la causa real de cualquier situación en tu vida, aquello que generó una enfermedad, por ejemplo, un quiste, que está tan de moda, pues quitar todos los quistes. Y a veces sí te ayuda y quitas los quistes y nunca vuelven a aparecer y mejora tu calidad de vida. Y en el caso de las mujeres, la menstruación, la fertilidad, todo eso. Sí, pero hay muchas veces que se opera
y luego a los 2, 3 meses vuelven a aparecer, vuelven a aparecer, vuelven a aparecer. Y deja tú todo lo que gastaste en operaciones, en cirugías, en tratamientos, en doctores. Al final de cuentas, no estás escuchando lo que está diciendo tu cuerpo. Y eso es igual a decir, no estás escuchando lo que está diciendo tu alma. Entonces, hoy les quiero compartir 4 cosas. En estos 50 minutitos que nos quedan, vamos a hablar de 4 cosas. Lo primero es, les voy a compartir muy breve un poquito del enfoque de la medicina germánica resumido, porque yo sé que hay algunos acá que ya conocen y no puedo tocar toda la medicina germánica porque es un tema súper extenso, pero les voy a dar una pincelada. Intenté ponerles algunas frases y algunos ejemplos no tan clásicos para que vayamos como entendiendo algunas cosas la gente que ya se sabe todo este discurso de la medicina germánica. Eso nos va a ayudar a comprender la parte más biológica de los síntomas y luego vamos a hablar un poco de biodescodificación. Esa es la segunda parte. Luego sí les voy a comentar del programa que estoy haciendo para formar terapeutas, que todavía se pueden sumar, que lo comenzamos en agosto. Les voy a explicar cómo va, porque si bien alguien quizás no podrá entrar ahora este año, es una formación que yo voy a estar haciendo anualmente. Entonces, quizás si te llama la atención, si te interesa, si ya eres terapeuta y lo quieres integrar, puedes hacerlo como plan para el otro año. Si no te alcanzas a integrar ahorita, puede ser que te llame la inquietud formarte conmigo. Y al final vamos a hacer un ejercicio de sanación, de liberación con algo que tú quieras trabajar. Entonces, primero les voy a dar todo el contenido teórico, luego les voy a contar de ese programa, que no están obligados a nada, por supuesto. La idea es que hoy tomen este conocimiento, lo digeran, lo mediten, lo trabajen, que se interesen por él, ya sea conmigo o con cualquier otra persona, y que pues crezcan. Eso es lo interesante. Y vamos a hacer todos juntos el ejercicio, todos lo vamos a trabajar, yo voy a trabajar con ustedes y pues ahí estaremos. Fabiola, yo estoy dentro de la certificación, ya quiero que se haga. O sea, sí, sí, sí. No, 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 luego les voy a platicar, pero es una certificación que yo estoy creando con muchísimo amor. Es mi primera certificación, para mí también es un paso muy grande el poder formar personas y tener esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo ya no doy terapias y tengo un buen de pacientes que diariamente me dicen, ¿a quién me recomiendas? ¿A quién me recomiendan? Y yo soy bien sangrona, no recomiendo a nadie. ¿Por qué? Porque las únicas personas buenas que conozco en esto ya no dan terapia, que son ciertos amigos que tengo dedicados a la biodescodificación. Entonces, no conozco a nadie que yo diga, conozco a esta persona, conozco sus métodos y sé que te va a ayudar o sé que te va a gustar, no puedo recomendar a nadie. Entonces, como no puedo recomendar a nadie, yo ya no doy terapias, quiero formar terapeutas. Ese es mi objetivo real con la certificación. Ok, bien. Pero vamos a hablar entonces de los comienzos. Voy a silenciar sus micrófonos y vamos a empezar desde ya a estudiar. Voy a compartir ahorita mi pantalla. Ustedes me dirán si es que la ven. Vamos a deshabilitar las anotaciones. Ujú. Y vamos a checar esto. Bien. Y voy a dejar abierto el chat aquí porque si alguien quiere comentar algo, le urge, puede preguntar y yo los voy a estar leyendo, pero vamos a dejar un espacio al final. Ah, esa es la quinta parte. Al final vamos a hablar un poquito dudas y preguntas. Entonces, idealmente lo que tengan de pregunta lo pueden ir guardando a menos que sea de vida o muerte. Entonces, esta frase es importante. El cuerpo habla lo que el alma calla. Entonces, siempre que tenemos algo en nuestro cuerpo, tenemos que entender que nuestra alma quiere decirnos algo. Quiere decirnos que hay algo que no está resuelto, quiere decirnos que no estamos a gusto en donde estamos o como estamos. O sea, hay un lenguaje oculto que la única forma de que tú lo entiendas y que lo veas es a través de nuestro cuerpo. Ese mecanismo a mí se me hace increíble. O sea, si tú quieres leer la vida conflictiva de una persona, analiza su historial médico. Ahí te vas a dar cuenta, la medicina es muy chismosa, o sea, los diagnósticos médicos son muy chismosos, o sea, dime las enfermedades que has tenido en tu vida o los síntomas que tienes y cuando aprendes la biodescodificación a nivel profundo y la medicina germánica, vas a poder saber todo lo que le ha pasado a esta persona. Incluso vas a poder saber si tuvo alguna situación en la infancia, si tuvo un abuso, si su madre fue cariñosa o no, si su padre estuvo presente o no. Todo eso te lo dice el cuerpo. Obviamente hay que tener un entrenamiento para poder reconocerlo, pero vamos a aprender hoy los básicos y muy en general, em, al final de cuentas, la medicina germánica es un concepto que se introduce a raíz de los descubrimientos del doctor Hammer.
Para mí el doctor Hammer, ahora que, pues obviamente al dar la certificación, yo tuve que hacer un estudio todavía más profundo de lo que conocía y estos meses he estado estudiando muy profundamente todos los materiales que existen que creó el mismo doctor Hammer, pero también todos los estudios que hizo y es tremendo. O sea, de verdad que hubo un mes en que a mí me explotaba el cerebro y decía, no puede ser que este genio, porque realmente fue un genio, que este genio haya pasado tan desapercibido en su entonces y que realmente no se le dé el valor que merece a los descubrimientos que él hizo. Cuando tú, en el momento, por ejemplo, si te gustan estos temas, si lo platicas, si en el futuro te quieres dedicar a esto y la gente te diga, ay, esa es una pseudociencia, no tiene estudio científico, de verdad, o sea, no les voy a mentir, miren, para que ustedes vean. Ahorita les muestro, para que ustedes vean. Son dos tratados de la nueva medicina germánica. Este es uno. Son como 700, 800 páginas de un lenguaje biológico súper mega complejo y científico. Ujú. Están todos los micrófonos silenciados, según yo. Están todos silenciados. No sé de dónde estés escuchando ruidos. Están silenciados. Ujú, ok, entonces este es uno y son dos libracos así de todos los estudios que él hizo, con fotos de los estudios, con tomografías cerebrales comprobables, con todas las teorías que él tuvo. O sea, no es que a él se le ocurrió crear las 5 leyes que vamos a ver a continuación, que son, no las voy a explicar hoy las 5 leyes porque son muy complejas, pero sí les quiero explicar una que es muy interesante para conocer por qué la medicina tradicional comete tantos errores y por qué la medicina germánica tiene unos descubrimientos que te quedas horrorizado de las cosas que a veces se cometen en la medicina tradicional. Pero bueno, ese era el chisme que les quería pasar del libraco, que me estuve estudiando letra por letra. Entonces, lo importante es que él llegó a la conclusión de que toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente no resuelto. A pesar de que aquí tenemos la palabra conflicto emocional, el doctor Hammer decía que toda enfermedad oncológica y también oncoequivalente, ¿qué quiere decir eso? Todos los tipos de cáncer, pero también algunas enfermedades que funcionan de una forma similar al cáncer, no que sean cáncer, pero son enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, hipertensión, todo ese tipo de enfermedades provienen siempre de un choque biológico, no un choque psicológico. Y hoy les voy a explicar lo que es un choque biológico. Entonces, él decía, descubrir, comprender y hacer consciente el código secreto del síntoma detiene la enfermedad hasta su total remisión. Entonces, él decía algo muy bonito, y aquí vamos a entrar en la parte como más espiritual, porque el doctor Hammer fue un ser súper espiritual, que él decía al final de cuentas que la naturaleza tiene un orden. O sea, que tu cuerpo no se equivoca nunca. Y él decía esto a un nivel tan profundo que decía que una enfermedad nunca es un error, no es un error. Él decía, no es que el órgano esté funcionando mal, no, está funcionando perfecto porque tiene un programa para funcionar así cuando existe en la vida de esa persona esa condición. ¿Sí me entiendes? O sea, es como cuando supongamos que tú estás tranquilo, yo donde vivo hay un edificio al frente. Creo que es una cosa automotriz, no sé exactamente lo que es, como unas bodegas, pero tienen un sistema de alarma que se activa en las noches cuando alguien pasa como una reja, una barrera, dice, usted está entrando a propiedad privada. Entonces, a veces en la madrugada yo escucho así casi que en mi oreja, usted está entrando a propiedad privada, porque es una alarma que se activa cuando detecta un ruido, a veces puede ser incluso un gato o algo, y se prende. Entonces, si tú ves un estado de normalidad en el día, o sea, esa alarma existe, ¿no? Ahí está. Y la alarma no se va a activar a menos que haya cierta actividad o funcionamiento que haga que se active la alarma. Bueno, nuestro cuerpo funciona igual. O sea, en condiciones normales no va a haber ninguna alarma. Cuando hemos tenido, tenemos un trauma, o lo vamos a ver lo que es un choque biológico, ¿qué sucede? Se activan, se encienden estos disparadores que funcionan perfecto. O sea, que tu piel se te irrite porque en realidad tienes un miedo al contacto, porque te da miedo la intimidad, porque te da miedo vivir lo que vivieron tus padres, es un mecanismo perfecto, ¿sí o no? Porque tu cuerpo te está diciendo, hey, ahí hay dolor que no procesaste.
Ahora, ¿cómo un niño, una niña de 5 o 7 años va a procesar las peleas de los padres? No lo pudo procesar. Entonces, ¿dónde se fue toda esa carga psíquica? Pues bueno, a la mente inconsciente. ¿Sí me entienden? Entonces, es perfecto que si tú estás disgustado o disgustada con la vida, pues se te inflama el estómago, es perfecto. No podemos decir que falla el estómago, no, el estómago está funcionando perfecto porque se inflama cuando no estás pudiendo con la vida. No necesariamente porque comiste o no algo bueno o malo. Para el cerebro es lo mismo. O sea, para el cerebro es lo mismo que tú te comas un pescado descompuesto, que tú vayas a la oficina y todos te traten mal y eso sea insoportable. Es lo mismo para el cerebro. O sea, hay un disgusto, hay un desagrado, hay algo que no puedo digerir, no tolero a mi jefe, no tolero a esta persona, no tolero a mi pareja a veces. Entonces, el cerebro funciona con esos mecanismos, pero vamos a seguir aquí estudiando un poco. Entonces, bien, la historia del doctor Hammer la pueden encontrar en internet, se las voy a súper resumir. Él, a raíz de la pérdida de su hijo, que lo matan en una situación muy aleatoria, o sea, él estaba de vacaciones en un yate, le llega un balazo y el hijo muere. Y entonces el doctor Hammer, que trabajó en el área de oncología, o sea, en el área de cáncer, al tiempo de que pierde a su hijo, él desarrolla un cáncer testicular. Entonces, en casa de herrero, cuchillo de palo, no toda la vida siendo doctor, o sea, estamos hablando de un doctor estudiado, graduado, a cargo del área de oncología en las universidades allá ¿cómo se llama? En Alemania. Entonces, no estamos hablando de alguien que se le ocurrió, se fumó algo y dijo, ah, lo que pasa es que esto es así. No, o sea, él conocía el cuerpo a la perfección. Y de verdad que si se avientan a leer los tratados de la medicina germánica, el que lo entienda todos esos libros, de verdad que casi que le doy gratis la certificación, porque son bien difíciles. Es un lenguaje súper difícil, o sea, tienes que saber de biología, tienes que saber de los tejidos del cuerpo, tienes que saber del funcionamiento del cerebro, o sea, para comprender todo lo que él hizo, o sea, yo he estudiado muchos años y a mí me costó realmente digerir toda esa información, pero bueno, entonces ya se me fue la onda de lo que les estaba diciendo. Ah, ok. Él desarrolla el cáncer testicular y de lo que él se da cuenta, que el cáncer testicular necesariamente estaba vinculado a la pérdida. Y entonces él dijo, ah, ok, yo perdí a mi hijo, desarrollé cáncer testicular. Entonces, los testículos están conectados con qué? Pues con la creación de la vida. De ahí surgen la semilla, de ahí surge la semilla que da la vida. Entonces, se muere el hijo. Qué curioso que se me afecten los testículos, se podría haber afectado cualquier parte. Entonces él dijo, bueno, significa que cada órgano tiene un contenido relacionado con el órgano. Y entonces él lo que se pone a hacer es estudiar no uno, sino que cientos de casos y de verdad que todo eso está comprobado, patentado, con imágenes, con comprobaciones y aún así le negaron una tesis sin ninguna razón. O sea, la razón fue la tesis no está aprobada. Pero ¿por qué si todo lo que está ahí está comprobable? Sí, todo es comprobable y todo es certero en el 100% de los casos, pero la tesis no está aprobada. ¿Por qué? Pues pregúntale a la industria de la farmacia, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra historia. A mí me da un poco de corajito, pero bueno, voy a pasar a través de esa emoción que me genera. En fin, así es este mundo con dualidad de luz y oscuridad. Entonces, él empieza a hacer estos estudios y se da cuenta que el 100%, repito, o sea, no es un 99, no, el 100% de los casos donde había hombres con cáncer testicular, todos habían tenido una pérdida que les había impactado. Pero les había impactado de qué forma, ahí te va. Tuvo que haber sido una pérdida sorpresiva, o sea, algo que no te esperabas. Tuvo que haber sido vivida con emociones negativas, dolor, sufrimiento, miedo, horror, pánico, etcétera. Y tuvo necesariamente que haber sido vivida en aislamiento, o sea, el dolor, el pesar, lo que sentiste, lo que te dijiste, se quedó todo adentro. Ese es un shock biológico. Entonces, en tu vida, los shocks biológicos son todas esas cosas que comprometían que, en términos simbólicos, tu sobrevivencia. Entonces, por supuesto, la sobrevivencia como tal, no en esa palabra, pero en el sentido de que un hijo muera, es algo que va antinatural, es antinatura. Entonces, esa es una pérdida que impacta profundamente en la biología de una persona, sobre todo si es algo inesperado. Si es un niño, por ejemplo, que nació con una enfermedad difícil
y que año tras año tiene que hacerse tratamientos porque su vida peligra y pasan los años y cada vez está más débil y llega un momento en que muere, eso no es un shock biológico. Ahí hay un conflicto psicológico, ¿sí me entienden? Porque es algo que tú esperabas que sucediera, ya lo tenías asumido. Entonces tu conflicto va a ser sí con la pérdida, con el duelo, pero eso no genera una enfermedad tan grande, ¿sí me entienden? Entonces, un shock biológico, y esto es para que tú lo empieces a pensar en tu vida, son todas esas cosas que no las viste venir, que te impactaron. A veces es una pérdida de un momento para otro, un choque biológico, incluso puede ser una palabra. El doctor Hammer decía, al ser humano incluso una palabra puede destruirlo. Miren qué fuerte. Entonces, incluso si de pronto, no sé, estabas jugando cuando niño, todo estaba así chido en tu mundo y llega tu papá con una carga fuerte, con autoridad, con una fuerza y te dice, estás pendejo, nunca vas a ser nadie en la vida, eso puede ser un shock biológico, porque no te lo veías venir, no te lo veías venir, te dolió y te quedaste en shock. Ese es un choque biológico. Obviamente, si tu padre te dijo eso, no te vas a morir, pero el cerebro entiende que quien me tiene que dar el impulso de vida me está atacando, me está ofendiendo. Entonces, ¿cuántos choques biológicos hemos tenido en nuestra vida? De cosas que han sido así repentinas, como una pérdida, como un insulto muy fuerte, como un secuestro, como una violación, como un despido inesperado. Obviamente, si tú estás en un trabajo y no te sientes bien en el trabajo y te peleas con todos y sabes que están haciendo reducción de personal y ves a los jefes que andan muy serios y te empiezan a tratar mal y con el tiempo un día te dicen que estás despedido, despedida, eso no es un shock biológico. ¿Por qué? Porque es algo que te veías venir. Si me comprendes, eso sería un choque psicológico. Te afecta, pero te afecta psicológicamente. Cuando algo te afecta biológicamente y te programa una enfermedad, es cuando realmente es de golpe. O sea, te está yendo súper bien, presentaste el proyecto, todos te aplaudieron, te dijeron que te iban a ascender y luego te llaman a reunión y te dicen, ¿sabes qué? Una disculpa, pero va a llegar esta persona, va a usar tu puesto y estás despedido. Ese es un shock biológico. Y por supuesto, no te vas a morir como tal, pero el cerebro entiende, se acabó el sustento, ¿cómo voy a sobrevivir? Es un riesgo de muerte para el cerebro, biológicamente hablando. Entonces, todas esas situaciones que nos han pasado biológicamente, lo que han generado es que en tu cerebro una huella que se llama foco de Hammer, les dije que hoy no les voy a dar toda la teoría de la medicina germánica porque es muy extensa, pero al menos que conozcan los conceptos, eso genera algo que se llama foco de Hammer y lo que hace ese foco de Hammer es impactar el cerebro y al mismo tiempo se impacta el órgano y el sistema. Entonces, eso es como lo que explicaba el doctor Hammer en sus leyes. Entonces vamos a ver su aporte. Hoy no vamos a ver en detalle todo porque es súper extenso, pero toda enfermedad es monitoreada por el cerebro. Tenemos que tratar al paciente integralmente. Él decía que era un crimen lo que hacía. Él a los médicos tradicionales les decía aprendices de brujo, así les llamaba de forma un poco despectiva, porque ellos decían que se creían los catedráticos que tenían el poder sobre la gente para decirles si iban a vivir, morir, y que la medicina tradicional no tiene nada de científica. Eso es lo que decía el doctor Hammer. Cuando te lees todos sus estudios, te das cuenta de por qué decía eso. Él decía, por ejemplo, y un gran aporte es que él se dio cuenta que la enfermedad nunca está en el órgano. La enfermedad tú la puedes ver ¿dónde? En el cerebro, porque visualmente en una TAC cerebral, una tomografía cerebral, tú puedes ver realmente en el momento que alguien tiene un shock biológico, al día siguiente tú puedes tener un ataque y en ese estudio te va a aparecer la huella. ¿Y te aparece cómo? Te aparece con una forma de anillos concéntricos. Así. Perdóname usted mi dibujo, pero son anillos, o sea, círculos concéntricos, como varios círculos, como si fuera una espiral, pero no es espiral, son varios circulitos en esa forma. Entonces, él esto lo comprobó cientos de veces y cuando alguien tenía un conflicto que estaba activo, ahorita les voy a explicar de las fases de la enfermedad, que es una de sus leyes, no voy a hablar de las cinco, solamente voy a hablar de una hoy, que es la bifase, o sea, la bifacidad de las enfermedades. Cuando un conflicto está activo en tu vida, siempre en el cerebro vas a ver esa huella.
Y lo increíble es que puedes ver dónde está esa huella, en qué área, a qué órgano corresponde y cuál es el contenido psíquico del conflicto. O sea, todo eso se puede ver y está documentado. Entonces dices, wow, si tienes un esquema tan claro, ¿cómo no le vas a dar credibilidad al asunto? Es increíble. Entonces, ¿alguien el micrófono abierto? ¿Todos escuchan eso? Me aparecería aquí, no, están todos los micrófonos cerrados. Puede ser que tengas en tu computadora algo. Bien, entonces seguimos. Entonces, bueno, les estaba diciendo que todo esto estaba totalmente comprobable. Entonces, lo interesante es que cuando el conflicto se resuelve, que eso se llama la fase como de reparación de la enfermedad, cuando el conflicto se resuelve, ya no vamos a ver, o sea, los mismos anillos que viste así, cuando el conflicto se resuelve, ya no se ven así, sino que se ven como una mancha en el cerebro, como un área donde hay como una mancha. Y entonces hay una cantidad de atrocidades terribles en donde al hacer una resonancia o una tomografía, se diagnostica que cuando se ve esta mancha, un tumor cerebral. ¿Sabían que muchos de los tumores cerebrales que se han diagnosticado en la medicina tradicional en realidad son una fase de reparación de una enfermedad que si tú obviamente controlas esta inflamación, porque es una inflamación que está llena de tejido glial, así se llaman esas células, las glías, entonces cuando tú controlas esto para que no afecte y no genere una presión en el cerebro, en el cráneo, y tú lo controlas paso a paso, ya que se repara la situación, eso se disuelve solo. Esa es la profundidad de lo que él entendía de las leyes de la naturaleza. Lo estoy hablando súper general, me perdona el doctor Hammer en su tumba, porque todo esto tiene una tecnicidad que es muy específica, pero es para que lo entiendan. O sea, cuando un conflicto lo tenemos en fase activa desde la medicina germánica, tenemos esta mancha. Cuando se resuelve el conflicto, te voy a poner un ejemplo. Em, ¿Qué ejemplo te voy a poner? Pongamos un conflicto de territorio. Significa que en el trabajo a un hombre le dicen, ¿sabes qué? Va a entrar este compañero a trabajar porque está postulando para el mismo puesto que tú. Y él no se lo esperaba. Entonces hace un choque biológico que le afecta en el territorio. Entonces, eso va a generar esto, porque está en conflicto activo, todos los días está compitiendo y ve que el compañero lo hace bien y que se va a las juntas con el jefe, o sea, está en fase activa. Y en la fase activa va a tener ciertos síntomas del conflicto de territorio. Pero una vez que se resuelve, supongamos que lo llama al jefe y le dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a contratar a esta persona, tú te vas a quedar con el puesto. Ahí el conflicto biológico se resolvió, ya no hay peligro, ya no hay conflicto de territorio. Entonces, automáticamente se va a hacer una proliferación de células, o sea, esta como manchita o este tejido que puede confundirse con un tumor. Entonces, imagínate que de pronto te operen, te abran el cerebro y te saquen un tumor que podía disolverse solo. O sea, eso a mí se me hace una brutalidad tremenda. Y esto no es, repito, no es una fumada del doctor, ¿eh? O sea, esto estaba comprobado en los miles de pacientes que él trató. Entonces, hay un estudio por ahí que viene también ahí en todos los estudios del doctor Hammer, que dice que una vez que le cerraron uno de sus centros, porque le cerraron muchos centros a él, un centro de tratamiento que se llamaba Los Amigos de Dirk, cuando le cerraron ese centro, se dieron cuenta y obviamente no quisieron, pues, ¿cómo se llama? Confirmarlo, pero se dieron cuenta de qué, de que tenía una dirección de pacientes de más de 6.500 pacientes que estaban en estado de qué, desahuciados por la medicina tradicional, con cánceres muy agresivos, o sea que realmente ya habían hecho todos los procesos y que pues ya estaban desahuciados, o sea, ya se iban a morir sí o sí. Entonces, el doctor Hammer decía que de un porcentaje de 100% de los pacientes que son operados y tratados con quimioterapia, en casos muy severos, no estoy hablando cualquier cáncer, en un cáncer ya muy severo, cuando son tratados con quimioterapia, el 95% ya después de 5 años muere, más o menos, cuando estamos hablando de cáncer terminal muy fuerte. Pero en sus pacientes, de 6.500 que estaban desahuciados, 6.000 aproximadamente, ya después de 5 años, todos se recuperaron y siguieron con vida. Entonces, ese tipo de datos, dejen poner el cargador, perdón, ese tipo de datos, pues no nos los cuentan las personas que dicen que la medicina germánica es una pseudociencia.
no te lo cuentan. ¿Por qué? Porque pues no le conviene a muchos intereses, etcétera. Entonces, bueno, espérense un poquito. Va. Ujú. ¿Qué hay con lo que dice que el intestino y el corazón también tienen neuronas? Es decir, que parte de nuestro cerebro. Sí, sí es cierto. Por eso el órgano también se impacta. O sea, cuando tú tienes un bioshock o un choque biológico, se impacta el cerebro y también se impacta el órgano. O sea, si tú le puedes hacer un estudio al órgano, en algún punto también vas a ver una marquita. O sea, es increíble. Tienes el shock y se impacta físicamente. O sea, lo puedes constatar con ciertos estudios. A mí se me hace increíble. Bien, vamos a seguir porque si no se nos va a ir la clase y todavía no les hablo de biodescodificación. Entonces, él se dio cuenta, uno de sus grandes aportes, que en realidad la enfermedad la puedes ver siempre en el cerebro y que el cerebro es el que comanda todo. Entonces, él decía, me parece increíble que los doctores traten el estómago sin darse cuenta desde dónde se está programando. O sea, no inventes. ¿Cómo voy a curar solamente el síntoma sin entender desde dónde se está produciendo? Es imposible. Tengo que conocer el mecanismo que lo generó. Es como cuando reparas una lavadora, es que no está sacando agua y intento a fuerzas que saque agua. No, tengo que ver la manguera por el tubito, de dónde viene y hay veces que se dañó la tarjeta. Entonces, por mucho que tú limpies los filtros, si la tarjeta está dañada, pues valió cacahuate, ¿no? Entonces, muchas cosas así suceden. Su aporte tremendo son las 5 leyes de la medicina germánica, que hoy vamos a ver solamente una, que es la segunda ley, y que las enfermedades más fuertes corresponden siempre a un shock biológico, no, hay acá falta una S, psicológico. Todo en el cuerpo tiene un orden y un sentido. Lo que antes llamábamos enfermedad es en realidad generalmente de manera diferida la consecuencia de una situación excepcional a nivel biológico, una parte de una estrategia de supervivencia de la naturaleza. O sea, estamos diseñados para que si algo falla, si algo nos duele profundamente y si estamos en peligro de muerte, se diseñe un programa que aparentemente te hará sobrevivir. Y tú dices, ¿cómo me va a hacer sobrevivir? Bueno, yo les paso el ejemplo de qué, del sobrepeso. Es uno de los ejemplos más clásicos y de hecho en octubre o noviembre vuelve a haber grupo de sobrepeso, pero falta un ratito para eso. En el caso del sobrepeso, dices, ¿por qué mi cerebro me está protegiendo con el sobrepeso? Bueno, supongamos que una mujer vivió un abuso y entonces quizás no se iba a morir, por supuesto. Un abuso sexual no te va a matar, pero para el cerebro sí, porque es un nivel de invasión a tu intimidad tremendo. Entonces, en ese momento que esa mujer vive ese abuso, su cerebro trata de ayudarla, entre comillas, y lo que dice, bueno, el cerebro no dice así, pero lo que podemos entender como de forma como lúdica, el cerebro es como que dijera, esto no te vuelve a pasar. Entonces, a partir de ahora voy a esconder tus formas femeninas y te voy a proteger a través de la grasa. ¿Por qué? Porque la grasa es protección. Porque cuando la mujer se embaraza, pues se abulta el vientre y todo y hay una gran capa de grasa que está protegiendo al bebé. Porque cuando alguien se siente atacado en su relación de pareja, le crece la panza. ¿Sí sabían eso? Entonces, si tu marido está panzón, se está protegiendo, trae resistencia o te quiere expulsar. No es solo la cerveza. Y tú también. Tú también. Ujú. ¿Por qué un bioshock de la infancia se traduce años después? En azúcar alta, ok. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de órganos, pero luego podemos hablar de síndromes. En azúcar alta, de cualquier manera, si estamos hablando de un órgano, porque estaríamos hablando del páncreas y de las células beta. Entonces, estamos hablando de la producción o no producción de insulina o la asimilación o no de la insulina, y eso tiene que ver con el páncreas. Entonces, sí hablamos de un órgano. ¿Por qué un bioshock de la infancia se traduce años después? Porque el cerebro opera simbólicamente. Entonces, a veces en el momento del shock se crea el programa y es muy común que esa situación similar, no igual, pero se te vuelva a repetir años después con la misma emoción. Ahí tus emociones te van a dar una clave. La situación se te vuelve a repetir y entonces la siguiente vez quizás tampoco lo puedes resolver. Y a veces el cerebro te lo vuelve a guardar para un poquito después y te lo puede reprogramar al doble de edad. Por eso, por ejemplo, un niño que vivió la separación de sus padres a los 7 años y se sintió que se le cayó el mundo, a los 14 años quizás una noviecilla lo va a rechazar y va a sentir que se le cayó el mundo. Y entonces a los 28 años, que él se casó a los 23 y a los 28 años se divorcia, y entonces va a sentir que se le cayó el mundo.
y puede ser que después él tenga en algún momento de su vida un infarto, una hipertensión o algo de ese estilo, o una desvalorización profunda y se afecte de la ciática o de la columna. Entonces, a veces el bioshock es una información que ahí se queda y si no la pudimos resolver, pero la vida nos exige otras cosas, es como que se tapa, se queda en stand-by, pero se vuelve a reprogramar. Por eso la vida independiente, estamos hablando de biología porque estamos hablando de medicina germánica. En biodescodificación nos vamos a una parte más, no solo de medicina, sino que también nos vamos, biológica, nos vamos a la parte del dinero, a la parte de las relaciones. Entonces, en tu vida, si tú te das cuenta, ¿cuántas veces no dices, pues estoy viviendo lo mismo? Con otro envase, con otro personaje, pero es lo mismo. ¿A alguien le ha pasado eso? Levante la manita del Zoom. Que dices, pues es otra persona, ¿por qué estoy repitiendo lo mismo? ¿O a alguien le ha pasado que su pareja les dice una frase que te decía tu mamá o tu papá y te súper chocaba? Ujú. A mí siempre me han dicho Fran o Pancha o diferentes subtítulos. A mí me gusta mucho Francisca como tal, o sea, me gusta el nombre Francisca. Pero el otro día en una situación acalorada con mi pareja, como que él me dijo en seco así muy fuerte, Francisca. Y así me decía exactamente mi madre. O sea, cuando se enojaba conmigo, no solo me decía Francisca, me decía Francisca Andrea. Y esa frase se me quedó así como, ¡ah! Como de coraje, ¿no? Porque generalmente era una injusticia, ¿no? Entonces, el otro día cuando él me lo dijo, pues sentí esa misma situación y dije, bueno, ¿por qué se me está repitiendo? O sea, ¿por qué se me repite como de la misma forma? Si acá no es mi mamá, es mi pareja. Bueno, porque ahí pues hay alguna cosita que se quedó ahí. No estoy hablando de un bioshock, ahí estoy hablando de algo, pues una memoria que ahí quedó. Entonces, por eso en el caso de los bioshock, de los traumas, tienden a repetirse a ver si lo solucionas. A ver si lo solucionas. ¿Cómo sabes cuando lo solucionas? Cuando ya no te afecta, cuando ya no te afecta, pero de verdad no te afecta, no de la boca para afuera. Vamos a seguir porque nos quedan 20 minutos y la clase se nos está yendo súper rápido. Entonces, con la medicina germánica, nueva medicina germánica, esto es muy bonito porque el doctor Hammer decía que la medicina tradicional hacía a los pacientes totalmente irresponsables. Es como ir con el papá que te dice, tienes esto, tómate esto, se te va a quitar, no te preocupes. ¿Y cuándo trabajas tu pedo emocional? Nunca, nunca. Entonces, el paciente no se hace responsable de que por alguna razón esa enfermedad viene a él a hablarle de algo de conciencia. También se acaba el sentido de lo maligno. El doctor Hammer dice que no existe el término maligno, no hay tumores benignos o malignos, sino que hay formaciones de células por algo y para algo, pero no son malos, a veces están reparando algo, a veces te están señalando un conflicto que cuando lo resuelves todo vuelve a la normalidad. Y entonces él decía y él descubrió que hay un sentido para todo. Preguntan aquí, ¿un BioShock siempre te da una enfermedad grave? No, hay niveles de BioShock. Si el BioShock es leve, la enfermedad es leve. Si el BioShock es fuerte, la enfermedad es fuerte. ¿De qué depende esto? De la percepción de la persona. Para una persona puede ser súper fuerte que se muera su mascota, por ejemplo. Puede ser equivalente a que alguien pierda un hijo. Entonces, ¿de qué depende la medida? Para la persona. Un BioShock leve puede ser que de pronto llegaste a la escuela el primer día y una compañerita nueva te dice, pues, ay, estás bien fea. Eso puede ser un BioShock también, pero es algo muy leve. Eso puede generar una pequeña desvalorización y que se puede descargar en el mismo momento. Quizás la niña sale al recreo, se sintió un poquito mal, entonces corriendo se cayó y pues se lastimó la pierna, por ejemplo, algo leve. Entonces, a veces suceden esos bioshocks que se descargan en el momento cuando son leves. Bien, hay muchas preguntas específicas. Ahorita no podemos responder todo, pero vamos a seguir avanzando. Entonces, diferencia con la medicina tradicional. La medicina oficial se centra en el órgano o en el síntoma. O sea, tienes esto, hay que quitarlo, punto. ¿De qué forma? De la forma que se pueda, pero hay que quitarlo. En la nueva medicina germánica, el órgano está controlado por un ordenador, el cerebro. Y el cerebro siempre responde a una programación que se activó en un momento de shock traumático. La esclerosis múltiple, sí, 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 por supuesto, puede ser. Ok. Entonces, vamos a ver esto. Yo sé que tiene muchas preguntas, pero para todo esto luego pueden ir a los diccionarios para ver el conflicto, ver el bioshock, etcétera. Entonces, esta ley de la medicina germánica es muy interesante. Si no tienen problema, vamos a acabar a las 9:15, 9:20, porque pues me he extendido un poco en el contenido, si no tienen problema, para que podamos hacer la meditación y todo. Entonces,
Las enfermedades en medicina germánica se llaman programas especiales con sentido biológico. Cuando ustedes vean esta sigla, SBS es un programa especial con un sentido biológico. Entonces, esta ley se las voy a explicar brevemente. El doctor Hammer creó 5 leyes y esta es la segunda ley biológica, que es la ley de las 2 fases. Y él decía que toda enfermedad tiene 2 fases. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente estamos normales, ¿no? Bueno, no tanto ya, pero estamos normales. Entonces, eso se llama normotonía, normotonía. Y entonces, ¿qué sucede? En un momento de un bioshock, aquí está con la sigla DHS, le llamamos un bioshock, o un conflicto biológico, un choque biológico, en el momento del conflicto estamos en una fase activa. Generalmente la señal te das cuenta de que entras en un estrés. No estás tranquilo hasta que estás a salvo, por ejemplo. Pongamos el caso extremo de un secuestro. O sea, te secuestraron, viene el choque en el momento porque no te lo esperabas y estás en un estrés, o sea, no vas a estar relajado. En ese momento, por lo general, depende la capa del cerebro, esto no lo vamos a ver ahora porque es muy complejo, hay órganos que van a tender a perder células, por ejemplo, en el caso de las úlceras o una necrosis, o hay órganos o partes del cuerpo que van a tener un crecimiento celular. O sea, en el momento del choque tú puedes programar que el cerebro destruya masa o que cree masa. ¿Qué sucede? Cuando tú resuelves el conflicto, esto se llama conflictólisis, y regresas, o sea, todavía no a la normalidad, pero vas a una fase de sanación o reparación, ahí es cuando, por ejemplo, cuando se pierden células, cuando estás en la reparación, se van a restaurar los tejidos, pero ¿con qué? Con bacterias. Entonces, cuando hay bacterias, no necesariamente es malo. Obviamente hay que controlarlas para que no dañen nada más allá, pero cuando aparecen bacterias, las bacterias siempre están reparando algo. ¿Sabías eso? Eso es muy grandioso. Y dentro de cierto margen controlado, ellas van a hacer su trabajo, se va a reparar y vas a volver después a la normalidad. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces entramos en fase de reparación, pero el conflicto se vuelve a programar. Supongamos que te vuelven a secuestrar, entonces vuelves a entrar en un conflicto activo. Y hay algunos órganos que según la parte del cerebro van a eliminar células también con hongos y bacterias. Entonces, no quiero ahora que entremos en todo esto técnico, de verdad que es algo súper complejo. Sí lo vamos a ver en súper detalle en la certificación, pero es algo más complejo. Si se dan cuenta, hay muchos términos, hay que conocer las capas del cerebro, qué órganos se correlacionan, por eso está en amarillo, porque hay unos órganos que son más antiguos, hay órganos que son más recientes en el sistema. eh, Evolutivo, etcétera. Lo que quiero que entiendan de esto es que hay enfermedades que se nos dan en conflicto activo y hay enfermedades que se nos dan en reparación. ¿Qué es la crisis epileptoide? Cuando estás en la reparación y de pronto viene como un pequeño choque, es como la última prueba para ver si regresas a la normalidad, si se resolvió el conflicto o no. Entonces, para darles un dato nada más, para que ustedes conozcan esto, repito, mi intención hoy no es enseñarles todo porque es súper extenso, ya se dieron cuenta, pero es interesante ver que, por ejemplo, la gripa es una reparación. ¿Sabías que por lo general cuando te da gripe estás reparando una profunda tristeza que te dio de algo? Tú revísalo. Cada vez que te da gripa, 2 o 3 días antes viviste algo que te generó tristeza por lo general o algún impacto que bajó tu sistema inmune, siempre, siempre, siempre. Y cuando tienes la gripa es un momento de reparación. Con el debido descanso líquido, todo eso va a seguir su curso. Obviamente, el doctor Hammer no es que estaba en contra de los antibióticos, ¿eh? Sí los tenemos que usar cuando la infección es más grande, cuando se desproporciona el número, cuando está afectando otros tejidos, o sea, por eso sí se trabaja con la medicina, ¿sí me entienden? En la medicina germánica no es que no vas a ir al doctor, o sea, tienes que verlo con ver realmente cómo estás. Pero idealmente el doctor Hammer dice que el cuerpo se repara solo si es que tú reparas tus conflictos. Mira qué interesante. Eso es lo que quiero que entiendan hoy de la medicina germánica, porque si no nos vamos a enredar. Entonces, no voy a seguir hablándoles de eso porque sí, si se fijan, entran muchos temas, muchos conceptos. Si en la certificación vamos a analizar las capas embrionarias, qué órganos se conectan con cada fase, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces,
¿Qué es la biodescodificación? Aquí de nuevo me perdonará el doctor Hammer, pero ¿qué sucede con la medicina germánica? Muchas veces se queda en algo biológico. Cuando yo me puse a estudiar ahora hace un tiempo a profundidad, me di cuenta que la forma de tratar del doctor Hammer era llevar a la par los estudios del cerebro, o sea, todo el tiempo le estaba haciendo las tomografías para ir viendo cómo avanzábamos y resolver el conflicto. O sea, era como tan sencillo que si te está cocinando un conflicto tu pareja, porque todo el tiempo te recuerda la herida de violencia de tu padre, para él la solución más fácil era dejar a la pareja. Decía, si esa persona se va, se divorcia y se va a otro país y se dedica a otra cosa, el conflicto se le va a resolver solito. Obviamente, era una forma un poquito bruta de resolver, ¿no? De decirlo. No significa que tengan que hacer eso, por favor, pero es cierto. O sea, si tú estás en una fase activa del conflicto, porque todo el tiempo estás sintiendo angustia, porque tu pareja todo el tiempo te grita, pues si ya no ves a tu pareja, pues no vas a tener angustia. Es real, nadie te va a estar gritando, entonces el conflicto se repara solo, es en serio. O sea, en muchas situaciones él recomendaba, entonces si no te está gustando, pues deja tu trabajo, deja a la pareja, ya no veas a esta persona, ya no pases por esta calle, ya no huelas flores que te recuerdan a tu infancia, o sea, muchas soluciones él las daba así. A mí se me hace un poco bruto, obviamente, porque él estaba enfocado en la medicina, no estaba enfocado en la parte psicológica, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué sucede con la medicina germánica? Tiene carencia de protocolos. Ok, ¿entendiste el conflicto biológico? Como me hicieron la pregunta por ahí, ¿cómo lo liberamos? ¿Sí? Entonces, de ahí empiezan a haber una serie de procesos y protocolos y de ahí surge realmente la biodescodificación. La biodescodificación la crean, hay todo un caos porque hay mucha gente que está involucrada en el origen de la biodescodificación, pero la mayoría son seguidores del doctor Hammer que empezaron a incluir otros protocolos, como qué, como la PNL, como sí, como la reprogramación, como el trabajo con los ancestros, como el trabajo con la parte de la vida en el vientre de mamá. Entonces, todos esos aportes fueron creando protocolos de liberación. Ahora, yo a mis alumnos, mi intención también es que aprendan la parte científica del asunto como base biológica y que se dediquen más a la biodescodificación, porque aquí quizás nadie hay un experto en biología para dedicarse totalmente a la medicina germánica y yo no formo gente en medicina germánica, eso que quede claro. Es muy compleja. Yo no tengo de verdad ese nivel de formar a médicos germánicos, porque primero que nada tendría que ser doctora, no lo soy. Y hay gente que sí se dedica a eso, muy poca, pero sí hay gente, hay doctores que sí trabajan con medicina germánica, puedes buscar en internet, sí existen, pero son muy pocos. ¿Ok? Entonces, lo que sí me dedico más, pues es a la biodescodificación. ¿Por qué? Porque se me hace una filosofía más espiritual, ya no tan física, no tan biológica. Entonces, aquí en términos generales, todo lo que surge aquí es, toma el principio de que las emociones que no se expresan con palabras se expresan con síntomas. Entonces, es un enfoque terapéutico, o sea, la idea de la biodescodificación es proponer formas de liberar, o sea, hay una terapia para liberar todo esto. Y siempre en biodescodificación vamos a buscar identificar el conflicto emocional inconsciente. Generalmente es la emoción que está inconsciente, porque hay gente que te dice, no, es que sentí rabia, sentí enojo, pero detrás de eso quizás hay impotencia. Y esa es la emoción que no está consciente. Quizás detrás de eso hay envidia y no se está siendo consciente. Cuando te das cuenta de la emoción inconsciente, se libera solita. Entonces, el objetivo es sanarlo a través de la toma de conciencia. Por eso a mí me encanta la biodescodificación porque va un poquito más allá de la biología, en donde tú accedes más a esa parte de conciencia. Se basa en la premisa de que el cuerpo no se equivoca. Toda enfermedad tiene un sentido biológico y simbólico y aparece como una respuesta adaptativa a un conflicto que no pudimos resolver de forma consciente o emocional. Hay principios muy similares con la medicina germánica. Al final de cuentas, lo que tiene que importarte es que es algo que no se resolvió. Y aunque creas psicológicamente que ya lo resolviste, si físicamente sigue el síntoma, no está resuelto. No reemplaza la medicina tradicional, pero la complementa, revelando el mensaje oculto detrás del síntoma y ayudando a liberar lo que quedó atrapado en el cuerpo. Una emoción no dicha, un duelo no vivido, un trauma heredado. Entonces, en biodescodificación hay gente que llega conmigo y dice, no, yo ya me descodifiqué. Es que trabajé con mi abuela materna y ya me descodifiqué. Bueno, la biodescodificación contempla varias cosas.
Lo importante es ver, primero que nada, desde el nacimiento hasta hoy, eso se llama la línea de vida. O sea, hay que analizar todos los eventos que has vivido que te han generado traumas, shock biológicos, que no los pudiste superar, que todavía te duelen. Todo eso hay que revisarlo y eso se le llama línea de vida. Ahí vemos los traumas, vemos lo que les decía el mapa del cuerpo, o sea, todo lo que he padecido me va a hablar de todo mi contenido emocional. Y estos muy bonitos son los ciclos biológicos memorizados, o sea, son las memorias que se repiten cada ciertos años. Hay gente que cada 3 años tiene una crisis. Hay gente que cada primavera le da una alergia. Hay gente que, porque sí, cada mes de febrero tiene una ruptura de algo. Entonces, esos son los ciclos biológicos memorizados. Y también hay que ver el proyecto sentido de la vida, que es la vida dentro del útero y un poquito antes, o sea, qué vivió mi madre antes de la concepción, durante la gestación y en la lactancia. ¿Me dieron leche? ¿No me dieron leche? ¿Me dieron amor? ¿No me dieron amor? Para el bebé es lo mismo. La leche y el amor es lo mismo para el bebé. Entonces, a veces no recibimos el amor desde la leche materna, no nos dieron leche. Y entonces ya entramos a este juego de la vida sintiendo que no merecemos. Y después, ¿por qué estamos peleados con la abundancia? Porque de entrada no nos dieron el código de que merecemos abundancia. Y también se trabaja con la parte transgeneracional. Entonces, en biodescodificación no es solamente conocer la causa, eso es como nada. Por eso hay gente que me pregunta cosas y yo le digo, bueno, eso velo en el diccionario. En realidad, todos podemos ver un diccionario y entender los conflictos emocionales que propone el diccionario, pero luego los tienes que trabajar. O sea, la sanación no se da solamente porque lo entiendas o porque hagas consciente un conflicto. Hay veces que sí, ¿eh? Hay veces que cuando haces consciente un conflicto, puede ser que a veces se pueda liberar solo, pero no en todos los casos. Muchas veces tienes que revisar todo esto y esto se trabaja en los procesos de biodescodificación. Y entonces, de hecho, en la certificación van a hacer un trabajo primero personal, porque nadie puede realmente ser terapeuta sin haber hecho esto para sí mismo. No se puede porque lo tienes que haber vivido, entendido, tener muchos ejemplos. Pues van a trabajar su propia línea de vida, vamos a analizar todos los traumas, vamos a trabajar el proyecto sentido, vamos a trabajar con los ancestros, o sea, todo eso tiene que hacerse para luego podérselo compartir a la gente. Entonces, esta frase se las voy a poner al final. Entonces, eso es lo que hoy les quería compartir en cuanto a contenido, o sea, qué es la biodescodificación, qué perspectiva te da. Ahora, cuando vamos más allá de la biología, podemos darnos cuenta que podemos codificar y decodificarlo todo. ¿Qué quiere decir eso? Todo en la vida lo aprendimos a través de un código, o sea, está codificado. Por eso hay gente que le gusta, por ejemplo, celebrar su cumpleaños, hay gente que no. ¿Por qué? Porque puede ser que una vez en un cumpleaños lo pasó súper mal y eso quedó codificado. Y entonces cada vez que ve un pastel de cumpleaños y tiene que soplar las velas, inconscientemente se está conectando con esa memoria de dolor. Y el ser humano por sobrevivencia tiene un mecanismo de huir del dolor y acercarse al placer. Nada más que a veces ese dolor no es real, porque lo que te pasó a los 8 años en tu cumpleaños no es la misma circunstancia que estás viviendo a tus 30 años. ¿Estamos de acuerdo? Ayer eras un niño, una niña indefensa. Hoy eres un hombre, una mujer de 30, 40 años. ¿Ok? Entonces es muy, muy diferente, pero para el cerebro el símbolo es el mismo. El pastel con la vela es la misma. Entonces, todo eso está codificado. Cuando lo decodificas, te das cuenta de los códigos que han regido tu vida. Por eso el doctor Hammer decía, la gente cree que piensa, pero la biología piensa por nosotros. O sea, los programas están ocurriendo, lo sepas o no, creas en esto o no. Hay gente que a mí me dice, es que yo no creo en esto. Yo digo, bueno, no creas, pero está operando en ti el programa. Y esa inflamación la tienes porque estás muriéndote de coraje y no lo sabes expresar. Entonces, todo tiene un sentido, todo tiene un trasfondo. ¿Puede que haya más afectación de bioshocks a las personas altamente sensibles? Claro, por supuesto que sí. Las personas sensibles todo el tiempo estamos haciendo choques. Pero cuando empiezas a trabajar, también te das cuenta que no siempre te va a afectar un BioShock de la misma manera, que en el momento puedes hacer un trabajo profundo para que a pesar de que hubo un impacto, lo puedas entender. Ese proceso se puede hacer solamente desde la conciencia, solamente desde la conciencia, no hay de otra. O sea, desde la conciencia tú tienes que entender que estás en un contexto diferente, que tienes la capacidad de resolverlo, que la vida no se acaba si alguien te engaña,
que hay muchas posibilidades y muchos trabajos, que si alguien te quita tu puesto no te vas a morir. O sea, tenemos que tener una conciencia mucho más allá. ¿Qué pasa si no me siento identificada con la explicación de mis síntomas y enfermedad? Pues tendría que ver qué te han explicado. No sé quién te lo explicó, no sé qué diccionario, no sé qué síntoma. Ahí entra la habilidad del terapeuta de unir todos los puntos. O sea, es diferente al holístico. Bueno, hay muchos terapeutas en biodescodificación que combinan todo y se vale, es válido. A mí siempre me gusta remitirme mucho a la biología porque creo que la biología tiene un orden perfecto, es un orden cósmico, como decía el doctor Hammer. Entonces, yo uso muchas cosas holísticas, sí, pero siempre intento remitirme a la base biológica para comprender más profundo. De hecho, el otro día tuve un amigo, un conocido, que me comentaba que había entendido, fue una clase que di para otro contexto, pero que había trabajado toda la vida una situación que tenía en su cuerpo y cuando entendió lo que era un choque biológico, se dio cuenta que la raíz de su situación física era un asalto que le habían hecho cuando tenía 12 años de edad. Un asalto en la calle, lo asaltaron, le pusieron pistola y ahí se creó el biochoc que todavía le estaba generando, creo que era un conflicto con sus piernas, no me acuerdo. Y lo único que le decían como referencia era que él tenía un conflicto con el avanzar, que no podía avanzar. Y pues él no sanaba, no sanaba de eso. Y me dijo, cuando entendí eso y empecé a trabajarlo, cambiaron mucho los dolores, cambiaron totalmente, porque en realidad su origen era el biochoc, no era exactamente lo que decía el diccionario, ¿se entiende? Entonces, la habilidad es poder leer el diccionario, entenderlo en tu propia vida, tener la referencia biológica, o sea, es muy extenso. Ok, para todos los que me están preguntando que si mama derecha y todo eso, usen los diccionarios. Ahora hay que contemplar, muy importante, si la persona es diestra o zurda. ¿Por qué? Porque ahí cambia. O sea, hay alguien que no le embona el sentido porque dices lado derecho, lo masculino. Bueno, para las personas zurdas es al revés. Entonces, hay muchos factores que a veces no los comprendemos. Tengo el conflicto de no poder hacer mi línea de vida porque no me acuerdo, no sé en qué momento sufrí o me pasó algo. ¿Cómo le hago? Ahí hay una pericia más importante que es entender, se puede ir haciendo una retrospectiva según tus enfermedades y entender qué cosas fuiste viviendo, pero eso hay que hacerlo ya con un experto y también lo puedes hacer en meditación. Hay quien también lo pendulea, que usa péndulos. Ujú. Cuando el choque biológico se manifiesta es porque ese choque ha sido reciente o pueden pasar años. Por ejemplo, una persona que perdió un hijo, pero el cáncer lo desarrolló 30 años después. Claro, eso es por los ciclos biológicos memorizados. La memoria se guarda para otro momento y siempre hay algo que lo detona. Tiene que haber vivido algún tipo de pérdida de algo que lo conectara con eso no resuelto y ahí es cuando brota la enfermedad. En realidad, el conflicto siempre estuvo activo. ¿En dónde puedo ver más información? Hay muy poca información, ¿eh? Pero lo puedes buscar como lateralidad cerebral. Lateralidad cerebral. Baja testosterona también se puede trabajar, por supuesto, y ahí entran otros enfoques. Por ejemplo, en biodescodificación trabajamos mucho con la tríada para entender el sentido, el impacto que tuvo tu madre, tu padre en ti. Entonces, cuando alguien tiene baja testosterona, por supuesto que hay que revisar el vínculo con el padre, cómo esa persona entendió, aprendió lo masculino, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, queridos y queridas, les voy a comentar muy brevemente, porque no los quiero saturar ahorita de información. Les voy a comentar brevemente y explicar súper breve lo que es el proceso de la certificación, si a alguien le interesa, porque esto no lo he explicado así como en vivo, nada más a la gente les he enviado el archivo, pero no lo he explicado. Lo voy a explicar breve y luego vamos a dedicarnos a hacer el ejercicio. Ujú. Un aborto por decisión crea un shock biológico o psicológico. El shock biológico puede haber sido cuando te enteraste del embarazo, por ejemplo, o puede ser un shock biológico, no el hecho de hacerlo, porque si es algo que tú lo decidiste, no es algo que no te esperabas. Por eso te digo que el choque puede ser más bien el embarazo, pero quizás sí hay un shock biológico cuando viste la sangre o cuando te encontraste sola en cierta situación. Entonces, si tú tomas una decisión consciente, entre comillas, de algo, eso no genera un choque biológico, genera un conflicto psicológico, eso sí. Sí, es que muchas cosas pueden tener un BioShock realmente. Entonces, ¿qué les recomiendo? Si alguien quiere investigar, hay dos vías. Están los diccionarios de biodescodificación y también hay algo que no es tan fácil de encontrar, pero existe, que son las tablas de la medicina germánica. Ahí vas a ver los conflictos biológicos. Yo siempre los veo todos, cuando, bueno, ya no tengo pacientes, pero cuando tenía pacientes, bueno, tengo los que están terminando procesos, pero ya no nuevos. Cuando yo veo pacientes o cuando trabajo algo conmigo, siempre voy a las dos fuentes, o sea, las fuentes de biodescodificación
pero también las tablas de la medicina germánica. O puedes preguntar, puedes poner en internet cuál es el conflicto biológico de X cosa. Y ahí te va a dar la parte biológica. Ujú. Bien, entonces les voy a comentar esto. Esto es lo que vamos a estar viviendo en agosto, que Fabiola ahí está súper apuntada. Iniciamos en agosto. Entonces, no les voy a leer esto. Lo que sí quiero aclararles, que mucha gente me ha preguntado, es que esta certificación tiene una validez de ISO. Y esto es un certificado que se expede una vez que apruebes el curso, porque tiene ciertos requisitos. Va a haber un requisito de asistencia, ya sea online o grabado, que grabado nada más dura 5 días la clase para que la puedas ver y acreditar que la viste. ¿Por qué? Porque son requisitos que me piden. Entonces, esta certificación tiene una validez internacional en donde tú luego puedes, ¿qué? Puedes trabajar con gente. O sea, puedes trabajar bajo ciertos criterios, todo eso se va a explicar, pero puedes dedicarte a esto. Obviamente, yo aquí no estoy formando psicólogos ni estoy formando doctores, por supuesto que no. Es un proceso de biodescodificación y es un proceso de mucha conciencia. Les voy a explicar medicina germánica, sí, como base, pero yo no los voy a formar en medicina germánica. Los voy a formar en biodescodificación y en procesos terapéuticos, ¿ok? Entonces, vamos a estar trabajando los días jueves de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche. 2 horas durante 9 meses no se van a librar de mí. Y después va a haber 9 meses donde pueden preguntar por sus casos en un chat que yo voy a tener privado con la gente, obviamente, que aprueba la certificación. Y va a haber un evento de graduación que va a ser pues un pequeño cóctel para entregar los certificados y la gente que está afuera se le va a enviar virtual. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? Y lo voy a decir muy brevemente. Vamos a ver todo lo de la medicina germánica, luego después pueden leer esto. Vamos a ver todo lo que es el origen del trauma, de dónde viene, lo que es un conflicto biológico, psicológico, cómo descargamos los conflictos. Hoy vamos a hacer una meditación de liberación, pero sí hay que estudiar bien cómo se descarga un conflicto, cómo es el proceso. Vamos a ver, por supuesto, sistemas y órganos y enfermedades, todos los sistemas, la piel, reproductor, o sea, vamos a ver toda la parte biológica con los conflictos y muchos ejemplos de enfermedades. Vamos a ver todo lo del proyecto sentido, el transgeneracional, la línea de vida, por supuesto. Vamos a ver, ya a partir del mes 8, o sea, 7 meses vas a trabajar contigo. Obviamente que yo les voy a dar un enfoque para que pues sepan cómo llevarlo a la terapia, pero a partir del módulo 8 y el 9, ahí es donde ya vamos a ver toda la parte de terapia durante 2 meses, cómo hacer la terapia, qué se hace, etcétera. Y el mes 9 va a ser de puras prácticas, o sea, van a practicar, van a tener pacientes y yo los voy a guiar, asesorar. Vamos a ver los casos de éxito, los errores, lo que se puede mejorar y todo eso. Y por supuesto va a haber una evaluación final. Entonces, esa evaluación va a ser una evaluación teórica, donde pues van a ver qué es lo que realmente como aprendieron, pero también se va a ver la parte práctica. Entonces, eso es lo que va a estar sucediendo. Vamos a tener también unas clases especiales con un colega que es Isaac Díaz, que nos va a dar una formación en 2 clases cuántica. Nos va a dar un enfoque cuántico que es increíble porque también podemos reprogramarnos de una forma más rápida. Por eso él está invitado, es parte de esta certificación también y nos va a dar unas clases. Ujú. Entonces, en el tema de costos, la mensualidad ahorita que ya es julio, en realidad mensualmente queda en 3,000. La preventa fue de mayo a junio, que la mensualidad te quedaban 2,700, pero voy a extender el descuento hasta el día lunes. Si alguien todavía se quiere inscribir, pues las mensualidades, pagando ya solo la primera mensualidad, le van a quedar en ese costo. Y aproximadamente marzo, abril del próximo año, pues ya estarían graduándose, si todo, por supuesto, que sale bien, ¿ok? Bueno, esa es la parte de la certificación que también les quería compartir, que va a estar sucediendo. Si a alguien le gusta, le interesa y ahorita no puede por tiempo, economía, lo que sea, pues el próximo año va a haber otra, pero más o menos como en mayo del próximo año más adelante. ¿Ok? ¿Qué precio es? Son pesos mexicanos, no son dólares, ¿eh? No estamos tan manchados en México, no, no son dólares. Hay quien me dijo, ¿es en dólares? Y yo no, ya quisiéramos, no, es en pesos mexicanos. ¿Tienen un descuento si se paga? No, realmente no, es lo mismo, es lo mismo. El único descuento es si se aparta la mensualidad ahorita. Ahorita, de aquí al lunes, si se aparta, tiene ese costo. No, por descuento, por costo completo no. Ok.
Bien, y también se puede facturar, nada más que sería más un IVA, pero sí se puede facturar. Si a alguien le sirve, puede deducir, pues grandioso, no hay problema, yo doy facturas, ¿va? Bueno, esa es la parte de la parte súper técnica. Y ahorita, si me lo permiten, pues si tienen 10 minutitos más, voy a tomar 10 minutitos más de su tiempo. Entonces vamos a irnos a la parte práctica, ¿les parece? Todas las dudas técnicas, si alguien quiere inscribirse, y si no queremos la certificación, pues no se meten a la certificación. Haz el ejercicio ahorita y sé feliz, no hay ningún problema. No es una obligación, no, no, no. Esta clase es para todos, es abierta para que conozcan. Si alguien quiere entrar, entra. Si alguien solo quiso tomar esta clase, está bien. Si no puedo entrar en ese horario, la clase va a durar 5 días en línea. La tienes que ver y tienes que registrar que la viste con capturas de pantalla y con un resumen para yo validarte la asistencia. Son requisitos que me piden a mí porque tiene una validez oficial. Sí, es mensual. Bien, todo lo técnico de la certificación me lo pueden preguntar después, ¿eh? Ahorita me interesa que hagamos el ejercicio. Sé que hay gente aquí que no puede y no va a estar en la certificación, no hay ningún problema, pero vamos a tener una liberación todos, ¿va? Para que aprovechen su estancia en esta clase. Todo lo técnico envíenme WhatsApp. Ahorita pongo el WhatsApp y mañana en la mañana les contestan todo, ¿va? Todo eso lo preguntamos mañana. Ok, bien. Pues ahorita te voy a invitar a que te relajes. Yo voy a quitar un poquito mi video, que te relajes totalmente de esta información. Acuérdate que cuando hablamos este tipo de cosas, tu cerebro está constelando. O sea, todo lo que yo te dije, lo entiendas o no, está generando cierta conciencia. Está haciendo algún proceso, incluso algo se puede liberar. Entonces ahora vamos a hacer más patente ese proceso de liberar conscientemente. Entonces te voy a pedir nada más que ahora te relajes, que cierres tus ojos y vamos a hacer una pequeña meditación. Por supuesto, esta meditación no significa que vamos a sanar ahora de algo, pero como yo siempre les digo, porque a veces en los videos que yo subo la gente me dice, ay, pero con un decreto no vas a sanar nada. No, por supuesto, pero vas a aperturar esa conciencia. O sea, vas a ponerte en disposición de las vías de sanar para empezar a poner tu intención. Y el universo, créeme que te va a llevar a sanar lo que sea necesario. Antes de iniciar, perdón. Hoy platicaba, yo también tomo terapia, no se crean, yo por supuesto que tengo también mis situaciones, yo también tengo mis terapeutas estrellas de otras cosas, tengo un homeópata muy querido que me ayuda mucho en muchos procesos, a mí la homeopatía se me hace grandiosa, y hoy platicaba con él precisamente de que la vida siempre te va a poner las situaciones que son para tu evolución, siempre. Entonces, no nos queda otra que confiar, incluso ante una enfermedad, incluso ante un síntoma, una ruptura, una crisis, lo que sea, la vida te está poniendo una situación porque la vida es movimiento. Entonces creemos que porque ya tenemos un trabajo, que nos van a pagar un sueldo, ya la hicimos. Sorpresa, vienen otros gastos. Ya estamos felices porque estamos en la relación ideal y pues ya nos casamos y ya todo perfecto. Pues recién empiezan los desafíos cuando te casas. Recién empiezas, sino que me lo desmientan las personas que se han casado en este grupo. Entonces, el ser humano sufre mucho porque queremos fijar la realidad. O sea, quiero que esto se quede así, ya lo logré, ya lo alcancé. No, la vida siempre te da ese movimiento. Entonces, cuando nos aperturamos a la sanación, es cuando aceptamos lo que estamos viviendo y ponemos la intención de liberarlo y de sanarlo. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer ahorita. Hay una pregunta aquí. Me refería para entrar, pero si no queremos ser certificados, es una opción. No van a tener más o menos costos si es que se certifican o no. No hay ningún problema. Lo puedes tomar a tu ritmo. Si no quieres el certificado, no hay ningún problema. Y quienes sí lo quieran, no es tan rígido. O sea, sí hay un porcentaje de asistencia, pero no es el total. O sea, si faltas algunas clases, no es que vas a reprobar. Obviamente te afecta, pero creo que el de asistencia es un 10%. Lo más importante es hacer los trabajos prácticos que no tienen una calificación, simplemente los tienes que hacer y comprometerte a hacerlos. Eso tiene creo que un 50, un 40. Y si hay una parte de la evaluación de las preguntas y respuestas que tiene otro porcentaje alto, que es para la integración del conocimiento. Todo eso se les va a explicar.
Pero sí, si alguien no se quiere certificar, también está bien, pero yo digo, pues si ya lo hiciste, pues certifícate, ¿no? Es bonito a veces tener un logro en papel. Yo sé que al final de cuentas vale tu experiencia, pero a veces también es bonito. Bien, entonces vamos a cerrar los ojos suavemente, vas a descansar de toda esta clase teórica de hoy. Vas a respirar profundo por tu nariz, exhalar por tu boca 3 veces. Inhalamos. Exhala y suelta todo lo que te puede estar preocupando estos días, el cansancio, cualquier tensión. Vuelve a inhalar y al exhalar de verdad permítete soltar. Suelta. Una última vez, inhala. Y al exhalar ahora pon toda tu atención en tu cuerpo, sintiendo pies, piernas, espalda, cabeza. Quiero que percibas todo ese espacio sagrado que es tu cuerpo, en el que habitas todos los días. Entonces ahora estás en una conexión con tu cuerpo. Es como si le dijeras al cuerpo, cuerpo, te escucho, te veo, estoy conectada, conectado contigo. Porque es tu cuerpo, es simplemente tuyo. Y ahora vas a hacer una pregunta en voz alta. La vas a repetir después de mí. ¿Qué parte de mí guarda un dolor que aún no ha sido escuchado? Vuelve a preguntártelo. ¿Qué parte de mí guarda un dolor que aún no ha sido escuchado? Y ahorita vas a llevar tu atención a algún síntoma físico que tengas hoy o que hayas tenido. Puede ser reciente o puede ser algo crónico. Y entonces vas a poner tu atención en ese lugar de tu cuerpo. Siente esa parte de tu cuerpo o ese órgano, su temperatura, su densidad. Y ahora pregúntale en voz alta a esa parte de tu cuerpo o a ese síntoma o a esa enfermedad. ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Qué estás tratando de decirme? Y entonces solo escucha. Quizás puede venir a ti una palabra, una emoción, una imagen, un recuerdo. Solamente deja que aparezca eso. ¿Qué estás tratando de decirme? Y ahora visualiza que aunque no lo tengas consciente, estás viajando a la raíz emocional de ese síntoma. Quizás fue un susto, un abandono, una injusticia, una pérdida o algo que no dijiste o que no expresaste. Intenta ir a ese momento y si no lo encuentras, no importa, solamente dirígete a esa memoria, la tengas consciente o no. Si la tienes consciente, te diriges a ese momento, a ese recuerdo o lo que aparezca ante ti. O quizás te visualizas en una edad determinada sin saber exactamente la raíz, pero te visualizas en esa edad. Y ahora vas a decir en voz alta, te reconozco. Ya no necesito que duelas. Gracias por mostrarte. Y ahora vas a poner tus manos en ese lugar del cuerpo. O si es una enfermedad general y no hay lugar, puedes poner tus manos en tu corazón. Y repite también en voz alta. Yo libero esta memoria con amor. Ya no necesito cargarla. Me permito sentir, soltar y sanar. Todo lo que viví me trajo hasta aquí y elijo sanar desde el amor. Y entonces vas a visualizar, la tengas clara o no, esa memoria como si fuera una esfera que sale de tu cuerpo.
y se disuelve en una gran luz dorada que transmuta todo lo vivido. Y en ese espacio que dejó esa esfera, en ese espacio vacío que quedó en tu cuerpo, llénalo con una emoción que sí quieras habitar, por ejemplo, amor, paz, libertad, confianza. Y vamos a repetir en voz alta, es seguro para mí vivir sin este dolor. Mi cuerpo es mi aliado y me guía con sabiduría. Merezco estar bien, merezco estar en paz. Y ahora simplemente vuelve a visualizar tu cuerpo en calma, tu energía está fluyendo completamente y tu corazón simplemente tiene agradecimiento. Hecho está, hecho está. Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Cómo se sienten? Ahora sí los veo a todos. Ah, muchas caras conocidas. Janet, aquí está. Rosario, muchas caras, expacientes. Hay emociones, Daniela. Eso es excelente, es excelente. Permítetelas. Hoy di una clase que quizás luego se las comparta como curso chiquito, como esos cursitos chiquitos que a veces hago de una tarde, porque estuvo bien bonita. Fue una clase sobre las emociones. Es poder aceptar las emociones, darles un espacio, escucharlas, porque cuántas veces nos guardamos las emociones, no nos atrevemos a hablar muchas veces. Estamos viviendo una situación en la familia, en la pareja, donde sea, que no nos gusta, no estamos a gusto, no estamos cómodos, no nos sentimos bien. ¿Y por qué actuamos? Actuamos que todo está bien, que sí, que yo puedo y pues tu emoción, bien, gracias. Y ahí es cuando nos enfermamos. Ahí veo a Carmen también, mucha gente conocida, Diana, Sonia. Entonces, sí, ese es un cursito muy chiquito, muy bonito, que luego igual y se los comparto ahí en redes. Sí lo quiero dar porque me gustó mucho la clase de hoy, me sirvió a mí, mi propia clase. Yo aprendo con mis propias clases, soy un poco esquizofrénica. Creo las clases y luego cuando las doy, yo me la doy a mí misma también y aprendo. Entonces, fue una clase muy bonita y lo digo a propósito de Daniela que hay que permitirnos esas emociones. Cuando te permite realmente la emoción y empiezas a trabajar en darte la calma de que ya no eres un niño, ya no eres una niña, o sea, eres capaz de resolver pues todas las situaciones que si acaso te encarnaste en un cuerpo físico de una cosa inmaterial que eras pululando por el universo, que no vas a poder resolver una gastritis, que no vas a poder definir qué quieres hacer con tu vida, con tu relación, que no vas a poder generar más ingresos. O sea, de verdad que podemos, nada más que sí hay veces que tenemos dolores, percepciones equivocadas, cosas que quedaron ahí a medias y es normal. ¿Por qué? Porque venimos al mundo muy pequeños, sin una mente formada y recibimos por lo que recibimos de nuestros padres que quizás eran bien inconscientes. Entonces, no eran malos. Todos los pacientes que he tenido siempre tengo la percepción de que ningún papá y ninguna mamá es mal papá o mala mamá. Hay personas más conscientes y hay personas más inconscientes, punto. La maldad no es otra cosa que inconsciencia pura. Es pura inconsciencia. Es una persona que no le toca en esta vida quizás tener una conciencia o estar vibrando en la luz. Y eso es válido. Porque si en la naturaleza vemos un árbol que está todo podrido, todo seco, lo aceptamos? Y también hay una flor que es hermosa. Bueno, la vida es igual. A veces nos tocan padres como los árboles podridos o a veces nos tocan padres como una bella flor. Y al final de cuentas hay aprendizaje en los dos caminos, ¿eh? Porque a veces los padres tan grandiosos te condicionan a que nunca tengas pareja, porque pues viviste algo tan grandioso que nadie le llega. Entonces, en la vida siempre vamos a tener placer y siempre vamos a tener dolor. Ahora, ¿cómo procesamos ese dolor? Si se vuelve una condena, una carga, un sufrimiento, o se vuelve un aprendizaje, una liberación. Lo mismo la enfermedad. ¿Es una carga esta enfermedad o es un mensaje, es un diálogo con mi alma de algo que vengo a aprender en esta vida y quizás lo logre y quizás no, pero al menos me puedo llevar más conciencia? Entonces, bueno, me extendí un poquito en la clase, estaba programada para una hora cerrada, pero pues a veces me apasiono de más y pues se alargó el asunto, ¿no?
La verdad es increíble a todo lo que sobrevivimos, así es. Ahora reparar, me súper interesa que todo se dé. Sí, pues estén en contacto, independiente del tema de la CERTI, pues pueden estar en contacto todo el material que comparto. Hay cursitos también más chiquitos, a veces de 2 horas, que pueden ser mucho más accesibles y no les suponen pues un compromiso económico. Hay mucho material, entonces pues sigamos estudiando. Les quiero compartir una última frase antes que nos vayamos. Ah, pero la cerré. La cerré. Espérenme. En lo que me van poniendo, dejen abrirlo de nuevo. En lo que van comentando qué piensan de esto, de lo que vimos hoy, si les gustó lo que compartimos. Esta frase. El cuerpo no enferma para castigarte, enferma para despertarte. Cuando comprendes el mensaje, el síntoma ya no necesita hablar. Ahí comienza la verdadera sanación, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Y eso aplica no solamente para el cuerpo y la enfermedad, ¿eh? Eso aplica para cualquier situación difícil que estés viviendo en tu vida. No es un castigo. Hay algo, algún área de tu vida en la que tienes que despertar y ser tú, sinceramente. Y nuestro cuerpo siempre nos va a hablar. O sea, acuérdate siempre de esto. Cuando una situación es expansiva, cuando algo vibra en amor, cuando es bueno para ti, la sensación siempre es de expansión. ¿Estás tranquilo? ¿Estás tranquila? ¿Estás pleno? Cuando algo te contractura, te tensa, sientes raro, sientes feo, hay algo que no está bien. Quizás no estás diciendo algo, quizás te guardaste algo que te dolió de que alguien te dijo en la mañana. Entonces, el cuerpo, si lo escuchas, es grandioso porque no le pasan las cosas porque sí. Ay, ¿por qué siento esto? ¿Y por qué me duele? No, te duele porque algo dejaste pasar, porque no te expresaste, porque te transgrediste, porque dejaste que te ofendieran, no pusiste un límite, porque estás viviendo con personas tóxicas, o sea, son muchas las circunstancias. La clase queda grabada, sí, la voy a grabar, la voy a subir a YouTube y les voy a compartir el link. Y aunque ya hayan visto la clase, esta clase no tuvo ningún costo, por supuesto, pero sí les pido de favor, si ven el link de YouTube, pues pónganle play nada más para que quede como vista en YouTube y a ver si YouTube me quita el castigo por compartir temas polémicos. ¿Ok? Entonces, si mientras genere más vistas en YouTube, paso a paso me van a ir descastigando. Entonces, me ayudan mucho si es que solamente le dan clic y comparten el video de YouTube. ¿Ok? ¿Puedes repetir la frase? Sí, la puedo repetir. Que es, no, creo que ya la cerré de nuevo. Ya la cerré de nuevo. Les voy a enviar la presentación al grupo mejor. ¿Les parece? Si hay una frase que quisieron anotar o algo, les envío la presentación al grupo y voy a cancelar de nuevo los comentarios del grupo. Ahorita, si alguien quiere compartir, si le gustó la clase, me puede comentar en el grupo lo que quiera un ratito y al ratito ya quito los comentarios porque pues, son casi 500 personas, imagínense. Pero yo les voy a compartir la clase de YouTube, les voy a compartir la presentación, ¿va? Pues tengan excelente noche. Gracias por quedarse hasta el final. Voy a hacer una fotito nada más porque fuimos muchos hoy para presumir un poco. Ok, bien. Entonces, gracias. Quienes quieran poner su video, arreglarse el cabello, adelante, pónganse guapos, guapas, dejen de tragar. 3, 2, 1. No, ni siquiera salen, ¿eh? Es un cuadrito muy chiquito el que se va a ver. Ok, ok. Buenas noches. Sí, yo también me tengo que retirar. Pues descansen todos. Gracias por estar aquí. Bonito ver a caras conocidas y nos vemos muy pronto. Besitos a todos. Gracias, gracias, gracias. Adiós, adiós. Bye, bye.